Tercer programa de Pateando La Palma y tercer sendero que recorremos. Hoy toca el PRLP20, un sendero en el que vamos a seguir las huellas de antaño, de generaciones pasadas, y poco a poco irán entendiendo el porqué. Este sendero de más de 36 kilómetros une Briesta con Barlovento. Sin duda alguna, un recorrido donde, como pueden comprobar, la laurisilva toma todo el protagonismo, pero también se pasa por pinares con unas vistas increíbles al océano Atlántico. Hoy recorreremos puntos importantes, partes de este sendero de pequeño recorrido, así que si quieres, si te animas, quédate que comenzamos. Y para llegar a rincones así, con estos helechos enormes, con esta laurisilva en estado puro, lo hacemos gracias a Toyota y su energía verde, que con ella recorremos toda la isla y llegamos hasta senderos como este, en este programa, tercer capítulo ya de Pateando La Palma. Más información en toyotacanarias.es. Nuestro guía, ¿quién nos acompaña hoy? ¿Quién nos va a estar guiando a través de este sendero? José Miguel Rodríguez. Él es ingeniero industrial mecánico, pero eso es su profesión, porque aparte su pasión es esto, sí. Es la montaña, son los senderos, es la naturaleza y es el valor etnográfico de todos estos caminos. Además, entre las aficiones, astronomía, la música, sí. Eres trombonista, y hoy va a estar con nosotros. José Miguel, muchísimas gracias. Encantado. Un verdadero placer. Estamos haciendo este sendero, Briesta-Barlovento, el PRLP20. ¿Qué significa este sendero para la isla, pero sobre todo para este municipio de Barlovento? Pues este sendero es parte de uno de los senderos de pequeño recorrido que tenemos aquí en el norte, en el arco norte, entre Barlovento y el Time. Este sendero fue muy importante en su época para la explotación maderera, transporte de mercancías, comunicación entre municipios, no solo el GR de la costa, comunicado a los pueblos, sino también el sendero del monte. Este sendero, la importancia mayor que tuvo fue la explotación maderera, el tema de la extracción de pinos, monte verde, corte de varas, producción de carbón, y todo eso, pues como no existían las carreteras, se transportaba en mulas, animales de carga que iban por los caminos. De hecho, algunas partes del sendero se ven escalones de piedra que no es que hayan sido puestos recientemente por la restauración de los caminos, sino que eran para facilitar que las patas de esos animales traccionaran. Entonces tiene mucha historia. Hoy en día pues se usa para el ocio, pero esto hace muchos años era la economía local. Y en esa economía local que has hablado de la industria de la madera, ¿para qué se hacían esos cortes, esas talas de árboles? ¿En qué se empleaba esa madera? Mayoritariamente la madera de pino, aparte de la construcción de viviendas, se extrajo para la construcción naval. Santa Cruz de la Palma demandaba madera cuando se construían barcos. Entonces los mejores pinos, ¿dónde estaban? En el norte de la isla. Este camino que estamos ahora mismo pisando se llama Camino de los Lances. Ese nombre le viene de ahí. Se cortaban pinos en la cumbre, pero ¿qué pasa? No había medios como hoy en día para extraerlos hacia abajo, los deslizaban. ¿Deslizaban el propio pino? Deslizaban el tronco del pino ya pelado por el camino para abajo. El camino es recto hacia cumbre, y lo iban deslizando. No era una labor de un día, era una labor de muchos días y de muchos hombres trabajando. Pues ahora nosotros vamos a hacer lo contrario al pino, no vamos a lanzarnos hacia la costa, nosotros vamos ahora hacia arriba. Así que José Miguel, te sigo. Vámonos. Comenzamos.
Uno de los grandes atractivos del PRLP 20 es la diversidad paisajística. En pocos kilómetros se pasa de áreas de cultivo tradicionales a frondosos bosques de laurisilva y pino canario, reflejando la riqueza ecológica de La Palma. La presencia frecuente de nubes y nieblas en las cotas medias contribuye a crear un ambiente especialmente atractivo para los amantes de la naturaleza. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. Mientras avanzamos por el histórico sendero PRLP 20, encontramos un lugar que nos habla de una profesión hoy prácticamente desaparecida, la de los carboneros. Durante generaciones, los habitantes de estas montañas, de este pueblo, aprovecharon los recursos del bosque para producir carbón vegetal. La madera era cuidadosamente apilada en grandes montones cónicos cubiertos con tierra y hojas para controlar la entrada de oxígeno. Después comenzaba una lenta combustión que podía prolongarse durante varios días. Estamos en un lugar único, José Miguel. Increíble, o sea, esto ahora mismo sí. Es como, ¿qué te digo yo? Como parece de cuentos, donde vemos tanto árbol totalmente en sombra, además que estábamos con los helechos. Cuéntanos, explotación de la madera, aquí también, en este rincón. Sí, sí, la verdad que en el Monte Verde, antes hablamos de los pinos, el Monte Verde tenía otra finalidad, que era la explotación de la madera para fines agrícolas. Ajá. Y ganaderos. De aquí salieron muchas varas para platanera, exportar incluso a Gran Canaria, el residuo para usar carbón, o sea, para fabricar carbón. Y vamos, esto era la economía local pura y dura. Economía local, y decías también el carbón, que hablaremos más de ello más adelante, pero claro, todo este residuo también se puede considerar en el proceso de fabricación del propio carbón. Sí, sí, aparte de lo que no servía para fabricar varas y para el aprovechamiento en sí, ese residuo aparte pues lo tenías para leña, para calentar en las casas, carbón para tener para el invierno, etcétera. Esto si venías aquí hace 80, 100 años, esto estaba plagado de gente trabajando. Hoy en día lo vemos un remanso de paz y tranquilidad, un cuento de hadas. Pero en esa época aquí no había ni un solo árbol en pie. El monte de Barlovento se sobreexplotó. ¿Se sobreexplotó? Sí, se sobreexplotó. Hay imágenes históricas de los años 50 o sea, de avión, están en Grascán, que vemos Barlovento desde el aire en esa época y vamos, a todos estos lomos les daba el sol. Increíble, y ahora mismo no entra ni un rayo de sol de lo tupido que está. Y veo que además aquí hay algo muy curioso, que es una cueva totalmente además escondida a la entrada. ¿Para qué podría servir en aquel momento? Esas cuevas que las conocemos aquí por covachas, es una cueva de escasamente 1 metro de profundidad, eso la utilizaban ellos como mini refugio para comer, dejar los enseres de comida, de agua, la herramienta, o sea, tanto machetes como hachas, lo que ellos usaban, eran pequeños escondrijos. Había una peculiaridad que me lo ha contado a mí un señor mayor que se llama Israel Machín, de este pueblo, que es de los más que conoce el monte aquí, que era tanta la miseria, digamos, y las ganas de dinero en la época, que los madereros entre unos y otros, si no escondías la herramienta, te la robaban. Ah, claro. Para que tú no cojas tanta madera y la cojas toda yo. Claro, y que en plan, pues si yo encuentro un machete me lo quedo. Para cortar más. Entonces muchos de esos covachos hemos llegado a encontrar hasta enterrados ahí pues restos de cuchillería antigua, oxidada ya de los años. En este sendero también nos encontramos con una de las infraestructuras más importantes de la historia hidráulica de La Palma, una antigua galería de agua cuya construcción se remonta a principios del siglo XX, en torno al año 1920. La construcción de galerías supuso un enorme esfuerzo humano. Los trabajadores realizaban esos trabajos con herramientas manuales y posteriormente con explosivos, avanzando lentamente por el interior de la montaña en busca de acuíferos subterráneos. Las difíciles condiciones de trabajo y el aislamiento de esta zona convierten estas obras en un auténtico patrimonio histórico de Canarias. Estamos a unos metros de la galería y yo, José Miguel, yo ya tengo sed. Estamos aquí con este cartel que indica Fuente el Río, pero claro, yo veo aquí esto y digo, ¿y yo ahora cómo bebo agua? Pues es bastante peculiar, curioso. Estamos en una de las primeras galerías que se experimentaron aquí en Barlovento
Esta galería del río data de 1920, Madre mía. ya estamos hablando de más de 100 años de Sí. historia, fue de las pioneras de la comunidad de las Cancelitas, hay varias por aquí, por esta zona. Trabajaron en ella durante 3 años, a los 3 años dio agua, actualmente sigue en servicio, sigue teniendo regantes, unos 100 derechos y otros 100 sin derecho a agua también. Fue hecha con medios muy rudimentarios, La época, ¿no? La década de los a base 20. de pico, pólvora negra, muchos trabajos y una peculiaridad muy curiosa que, como bien acabas de decir, es el tubo, donde como bebo el agua si ahí no sale nada. Yo tengo sed, o sea, es que quiero beber, ¿cómo Vale. lo hago? Este tubo fue instalado en los años 60 por un señor que se llamaba Moisés Carmona, tiene un casito dentro y es un basculante. Ajá. O sea, yo tengo sed y Venga, vamos, me voy a preparar, estamos ¿eh? acostumbrados a la grifería moderna en el... Claro, pero no veo grifo. con Abre el solo grifo. bascularla, Ahí tenemos el agua. tenemos el agua. ¡Ay, qué fresca! Mejor agua potable que esta, que Oye. esta... Está buenísima. Esta no es kilómetro cero, esta es metro cero. Vamos a la galería. Ahora sí, vamos a la galería de donde sale este agua de Fuente del Río. Y ya hemos llegado, estamos en la galería El Río, como pueden comprobar con las paredes donde se pueden ver años, siglos de historia picando y además con unos techos altísimos. Háblame más de esta galería, José Miguel, yo estoy asombrada. Pues esta galería no es peculiar porque no es una galería en sí como las que tendamos a conocer en la isla, de estas profundas. Esto es una galería naciente, escasamente tiene unos 70 metros de profundidad, es muy pequeñita. Fue buscando el acuífero de una fuente que había fuera. Como te comenté, fue hecha en los años 20, en 1920 hasta 1923, excavada a pico. Se puede ver perfectamente. La parte blanda, marca. porque esto que estamos viendo, el terreno rojo, es terreno de almagre. El terreno de almagre es un terreno impermeable, es un intersticio entre dos coladas volcánicas. O sea, una colada volcánica que tenemos bajo nuestros pies, pasaron miles de años entre otra erupción que volvió a sepultar esa colada y entre esos años se generó terreno. Se generó terreno fértil que después fue sepultado por otra colada. Entonces, ese intersticio de almagre, que es un terreno rojo, es impermeable y es lo que hace que el agua, en lugar de seguir infiltrándose al subsuelo, el agua discurra horizontalmente y busque salida. El terreno, lo que llamamos aquí burgalera, que es el terreno escoriáceo, la superficie de las coladas, es permeable, el agua ahí sí se infiltra, pero por aquí no. Entonces, ellos buscaban los nacientes y donde había almagre en profundidad ya hay agua. Luego, si llegaban a las profundidades, en las galerías grandes, lo que llaman material verde, ya ahí se acababa el tema. Si llegabas ahí y no había agua, esa galería no iba a dar agua nunca. Ok. Pero esta tuvo la suerte que con escasos 70 metros dio su agüita, sigue utilizándose hoy en día, es parte de una comunidad. Y vamos, esto es historia pura de Barlovento. Esto es lo que en su momento salvó el municipio, o sea, comenzó la historia de lo que fue llegar a ser el municipio con mayor agua por habitante de todas las Islas Canarias. Y se nota, o sea, se palpa que esto es verdadera historia. Aquí está ese trabajo humano y de generaciones tras generaciones. Decías que esta galería es pequeñita, de hasta unos 70 metros, pero hemos hablado en el camino de que hay galerías de kilómetros. Sí, Barlovento tiene unos 50, casi 60, 50 y algo de kilómetros, no me acuerdo el dato exacto, perforados bajo tierra. Tiene 13 galerías en producción actuales y hay alguna que otra abandonada por motivos diversos. Esto es un trabajo que hoy en día las generaciones actuales lo ignoran por completo. Si no fuera por esa gente, hace décadas hacia atrás, que pasaron hambre literalmente invirtiendo en estos trabajos, hoy en día no hubiera prosperado aquí nada. El plátano en la costa, el plátano en Barlovento y en los sauces es por el agua que tenemos. Si no, es un cultivo de regadío. Si no se hubieran perforado galerías, no habría platanera, no habría economía aquí hoy en día. Entonces, es un legado que nos han dejado muchas veces infravalorado, que es un tesoro, vamos, para generaciones venideras, que ya está hecho.
Así es, un verdadero tesoro que ahora vamos a recorrer, así que acompáñanos en esta aventura dentro de una galería. José Miguel, estamos en el naciente de la galería. Yo estoy totalmente impresionada, nunca había estado en un lugar así. No sé ni cómo describir este entorno, pero sobre todo tampoco sé cómo describir el sabor y la temperatura del agua. Es que es sencillamente perfecta y puedes sentir que está saliendo de una manera directa. Agua kilómetro cero, centímetro cero. Centímetro cero. Sí, estamos en el frente de la pequeña galería del río, estamos a unos 70 metros de profundidad. Como has comprobado, tenemos el agua manando directa de la tierra a una temperatura de unos 6 grados, 7 grados. Más puro que esto no hay nada. No, desde luego. Venir a La Palma y no beber de una fuente es que no has venido. Sobre todo pues tenemos la riqueza aquí en el norte de la isla de contar con, no sé el número porque es imposible de catalogarlo, pero miles. Tenemos miles de fuentes entre Punta Llana a Punta Gorda. Esta es una de ellas y vamos, la experiencia de ver de dónde nace el agua que bebemos, con la que regamos, esto es indescriptible, esto es un tesoro. Pues aquí estamos, nos podríamos quedar aquí para siempre, querríamos, pero no es el caso. Ahora toca salir al exterior. Y salir al exterior, ver de nuevo la luz y sobre todo pues quedarnos con esta buena sensación de haber encontrado el naciente de agua. Hoy, estos lugares que recorremos permanecen como testigos silenciosos de una época en la que la supervivencia dependía del profundo conocimiento de la naturaleza. Caminar por aquí es recorrer la memoria de aquellos hombres y mujeres que transformaban la madera en energía, el agua en galería y que hicieron del monte su lugar de trabajo y de vida. Entre la niebla, los pinares y los antiguos caminos llenos de laurisilva, el sendero PR-LP20 conserva la huella de una actividad que forma parte de la historia cultural de La Palma y del esfuerzo de quienes vivieron estrechamente ligados a este bosque. Llegamos al final de este tercer episodio de Pateando La Palma, donde hemos recorrido tramos, puntos del sendero PR-LP20 y José Miguel, nos has guiado por rincones totalmente inhóspitos. Hemos descubierto además una parte fundamental, como bien decíamos al comienzo. Hemos seguido las huellas de antaño, yendo pues bueno por esas zonas donde se trabajaba el propio campo para producir carbón, esas galerías. Oye, agradecidos sin duda alguna de que haya sido nuestro guía. ¿Cómo concluimos en esta jornada? Vamos, hemos visto pasillos donde la laurisilva nos come, hemos visto una flora totalmente única. Sí, la verdad que también has visto el contraste climatológico de... Así es, míralo. De empezar a caminar temprano, así más nublado, fresquito, y cuando ya estamos en horas de mediodía Totalmente. Nos quitamos los abrigos, pero el monte siempre nos ayuda a la frescura. O sea, cuando hay calor hay que buscar la frescura del monte. Tenemos un aire acondicionado, una neverita natural ahí, y la verdad que es indescriptible. Ahora la conclusión es almorzar, porque ya ahorita tenemos hambre. Ya toca. Pero la verdad que invito a descubrir esto, porque tenemos un tesoro tanto de fauna como de flora increíble en la isla en general, y aquí en el norte pues la laurisilva, que es característica. Y no podemos ni venir a La Palma sin conocer esto, ni los propios palmeros también dejar de alejarnos del monte y estar en las zonas urbanas, sino disfrutar de esta tranquilidad y este entorno que es increíble. Totalmente, de eso no hay duda. Nos despedimos, seguimos caminando los senderos de la isla en Pateando La Palma. Nosotros ahora ya nos acercamos a nuestro Toyota. Nos vamos de regreso, pero sobre todo con el Toyota, con la energía verde de su vehículo híbrido. Nos vamos a ir buscando el próximo sendero y el próximo capítulo de Pateando La Palma en Onda Cero.